Fuego 106.5, siendo contacto contigo. Tengo el gusto de estar con César Coronel, abogado y gerente de estudio jurídico de defensa de deudores. Vamos a tratar este tema que es importante, que se llama el sobreendeudamiento en Navidad. Hola, ¿cómo está, abogado? Gracias por estar acá. Es un tema que normalmente no toco porque yo no entro mucho ni en economía ni en política, pero bueno, pero sí es importante en esta fecha que todos estamos pensando en regalar, sí, pero también en compartir, en ser generosos, en vivir bonitos momentos, pero también es cierto que eso no puede afectarnos a nuestra organización financiera, que es una salud financiera que finalmente recae también en una salud física, porque las personas que tienen problemas económicos tienen también inestabilidad en la salud. Así que gracias por estar con nosotros. Creo que indirectamente tiene que ver con temas que tratamos siempre, que son la salud integral, pues alma, cuerpo y espíritu. Abogado, bienvenido. ¿Qué tal, Mariela? Qué gusto poder saludarte a ti, a todos quienes están a esta hora conectados en Fuego. Gracias por la oportunidad. Y lo que tú has dicho es muy cierto. Imagínate que más del 20% de los ecuatorianos hoy tienen problemas de sobreendeudamiento y esto genera una serie de problemas: estrés, ansiedad, incluso rupturas familiares, violencia intrafamiliar, drogodependencia, alcoholismo y una serie de factores que al final del día terminan desgastando la vida, la salud y la integridad de las personas. Por eso siempre es importante que cuando usted tiene un problema que empieza a ver que ya no va a poder pagar, que se le empieza a complicar, que las llamadas de cobranzas te generan angustia y preocupación, siempre es mejor saber reconocer el problema, hablarlo con alguien y buscar una solución. Mira, algo que para mí es importante, Mariela, decirle a la gente, y por eso es nuestro rol tan importante de educar, más allá de la defensa que damos a las personas, de educar, de informar, y agradecemos espacios generosos como estos que nos permiten decirle a la gente: toda deuda tiene una salida. Toda deuda tiene una solución. Mira que hay deudas que son nulas desde su origen. Hay otras deudas que ya por el paso del tiempo han prescrito. Y hay otras deudas que, siendo legítimas y no habiendo prescrito, se pueden refinanciar, renegociar. Hay procesos hoy como los de la mediación que da la ley de apoyo humanitario, entre tantas alternativas que hoy tienen las personas deudoras para justamente poder salir de esta preocupación, porque nosotros entendemos que el principal problema que hay alrededor del sobreendeudamiento es esa preocupación que no te deja dormir. Primero, ¿por qué la gente se sobreendeuda? ¿Es por Navidad? ¿Es por gustos? ¿Por algo que no pueden solventar porque no se arropan hasta donde les da la sábana? ¿O porque realmente estamos viviendo un desfase económico y la gente lo está viviendo? Hay muchas razones, pero te puedo hablar de la gran cantidad de personas con las que hemos conversado. Y te diría que más de 8 o 9 de cada 10 tienen problemas económicos vinculados a lo que pasó en octubre del 2019. Recuerda que hubo un paro indígena que paralizó durante un mes el país. Luego algunas personas empezaron a reactivarse, pero vino en marzo del 2020 el cierre obligatorio por la pandemia. Muchos negocios cerraron, otras industrias quebraron, incluso islas de centros comerciales tuvieron que cerrar sus puertas, y todo esto generó una cadena, como un círculo vicioso de desempleo, de quiebras, de insolvencias, entre otros factores. Entonces hay muchas personas que asumieron deudas, digamos, en junio del 2019, con la expectativa y la certeza de que iban a poder cumplir con estas obligaciones, pero su situación económica cambió y hoy no es que no quieren pagar, no pueden pagar. Yo conozco el caso de una señora aquí en el suroeste de Guayaquil que se comprometió con una deuda de $500 mensuales que podía pagar holgadamente con una venta de almuerzos que tenía en un restaurante en esa zona de la ciudad, pero hoy ya no tiene su restaurante, consiguió un trabajo donde tiene un sueldo básico de $425 y aun cuando ella quiere y tiene toda la intención de pagar, no cubre la cuota de $500. Es decir, no es que no quiere, no puede pagar. Y en esa situación se encuentran muchas personas. Por eso es importante que los acreedores también comprendan que la situación económica del deudor va cambiando con el tiempo. Ojalá y mejore, ojalá y bueno fuera que siempre fuera para bien, pero también hay casos en los que hay un retroceso en la economía familiar. Ahora, ¿tú me estás diciendo que antes del 2019 no había ese monto de elevamiento de deuda? No había tal nivel de sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento significa que los ingresos de las personas no le permiten cubrir la totalidad de las cuotas mensuales para las que se han comprometido. Ya, ese es el sobreendeudamiento, que no El puedes pagar. sobreendeudamiento, que ya Ok, no puedes ok. pagar.
Y que obviamente esto te genera preocupación. Y justamente esta época navideña, Mariela, es donde normalmente las personas tenemos una tendencia a sobreendeudarnos. Por eso nosotros desde Defensa de Deudores hemos preparado algunos consejos que queremos compartir con tu audiencia, justamente para evitar esto, para evitar el sobreendeudamiento. Y si tú me lo permites, empiezo con el primero, que para mí es el más importante. Por favor. La planificación. La planificación, que implica dos cosas. Primero, saber elegir qué es lo que realmente necesito comprar, si esto que estoy comprando es realmente necesario. Pero dos, también saber cuál es mi capacidad de pago, cuánto puedo pagar al contado y en qué capacidad estoy de endeudarme. Y para esto nosotros hemos hecho una tabla muy sencilla. Tú tienes que tomar tus ingresos versus tus gastos mensuales recurrentes. Lo que te queda, el 40% de ese valor es el monto máximo por el que deberías endeudarte y comprometerte. No más que eso. El segundo elemento importante es comparar precios en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú previamente has planificado y sabes qué vas a comprar, qué necesitas comprar, puedes saber cuánto costaba este producto antes, cuánto cuesta ahora y cuánto va a llegar a costar en la época navideña. Primero, para evitar caer en engaños, porque a veces hay ofertas muy buenas, pero a veces también hay ofertas de engaños. Y otra razón también es para poder saber en qué momento es oportuno comprar. 3. Qué importante es también comparar los precios en varios comercios. A veces recibimos publicidad en nuestro celular, en Instagram, qué sé yo, y vemos una oferta y decimos voy a comprar este producto en este local. Pero es importante que sepas que ese mismo producto lo podrías encontrar quizá a mejor precio en otro establecimiento, que no te dé vergüenza buscar en 1, 2, 3, 4 locales, porque hoy la mayoría de productos están estandarizados. E incluso hoy, Mariela, no me dejarás mentir, la tecnología nos permite cotizar hasta en línea, ¿no? Que eso es mucho más sencillo. Exactamente. Otro tema importante, Mariela, que a veces la gente no lo toma muy en cuenta y suena un poco obvio, saber el precio real del producto. Y tú miras, no, pues pero el precio es el que está ahí. Sí, pero tienes que saber cuánto realmente estás pagando del precio del producto, cuánto es de IVA, cuánto es de ICE, impuesto a los consumos especiales, hay otros que pagan ISD, impuesto a salida de divisas, y hay otros costos agregados. Por ejemplo, ¿qué pasa con el flete si es un producto que compras a domicilio y no sabías que tienes que pagar el flete? ¿O de qué te sirve comprar, por ejemplo, un aire acondicionado si no contratas la instalación? Son costos que están asociados al precio del producto. Exacto. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Tomarlo en cuenta y es parte del precio. Es parte del precio. Ahora, en Navidad pasa que en lo que más nos endeudamos es en regalos y en productos que realmente no son tan útiles, ¿cierto? ¿Cuál sería tu recomendación allí? Por supuesto, primero, evidentemente, hacer una planificación de lo que realmente yo necesito y hacerme estas preguntas. ¿Yo realmente voy a estar mejor comprando este producto? ¿Lo necesito? ¿Puedo vivir sin él? ¿A la persona a la que le voy a dar este regalo le va a servir? ¿Le va a ser útil? Todo este tipo de preguntas tenemos que hacernos, pero también es importante, y este es el quinto consejo, también aprovecho para comentarlo, saber elegir correctamente el mejor método de pago. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ojalá todos tuviéramos la capacidad de comprar todo en efectivo, al contado, en un solo pago, no todos tienen esa posibilidad, que es la más recomendable. Pero si usted opta por el crédito, sugerimos buscar opciones, que las hay en muchos almacenes, de 3, 6, 9, incluso 12 meses sin intereses. ¿Por qué? Porque el interés del crédito de consumo, que es el de la tarjeta de crédito, normalmente es más alto que otro tipo de créditos. De tal manera que si puedes comprar diferido, sin intereses, es una mejor alternativa. Y algo muy importante, Mariela, también, y es el sexto consejo que quiero compartir con ustedes, pensar a futuro. Y aunque suene obvio, a veces creemos que con Navidad se acaba el mundo. Y nos olvidamos que de ahí viene Año Nuevo, que de ahí viene el Día de Reyes 6 de enero, viene el Día de la Mujer 8 de marzo, el Día de los Enamorados el 14 de febrero, la temporada playera, el inicio de clases en la costa. Y hay una serie de gastos extraordinarios que vamos a tener que hacer. Pero no solo eso, nos olvidamos a veces también de los gastos recurrentes mensuales. Mes a mes tú tienes que pagar agua, luz, teléfono, internet, televisión por cable, gas, tienes que pagar el seguro médico, salud, tantas otras cosas que tienes que pagar y que a veces nos olvidamos, porque ¿de qué te sirve, por ejemplo, comprarte el gran plasma de televisión si luego no lo vas a poder utilizar porque te cortaron la luz por falta de pago? Entonces hay que pensar también a futuro. Óyeme, ¿hay mucho endeudamiento con chulco, o sea, endeudamiento informal?
Sí, lamentablemente, como son endeudamientos informales, no tenemos cifras oficiales de esto. Pero sí, ¿por qué? Porque hay una gran verdad que hay que mencionar. El ecuatoriano más pobre no tiene acceso al crédito formal, no está bancarizado. Entonces, una persona muy pobre que quiere emprender con una pequeña tiendita, normalmente va a una institución financiera formal y le niegan el acceso al crédito. O una persona tiene de alguna manera cómo demostrar ingresos, pero como tuvo una deuda en el pasado, está castigado casi que de por vida. Entonces, esto le impide a mucha gente acceder al crédito formal y lamentablemente caen en las redes del chulco, lo que es no solamente ilegal, sino sumamente peligroso y muy poco recomendable. Bueno, también pasa que, o sea, la gente cree en alguien y le presta dinero, también es una cuestión de confianza, pero esa confianza se pierde en el momento que no se paga el primer mes, ¿no? Hay muchos de estos casos y pueden haber agresiones inclusive. Correcto. Hoy, ¿cuáles son las opciones que tiene un deudor? Por ejemplo, un deudor actualmente, cuando tiene un problema en que no puede pagar la tarjeta a fin de mes, ¿qué hace? Saca de otra tarjeta para pagar la otra tarjeta. Si ya no tiene ese comodín, va donde un primo con el que luego se pelea porque tampoco le pudo pagar. Si no, cae en las manos del chulquero. Simplemente deja de contestar el teléfono, las llamadas de cobranzas que ya le tienen estresado. Se esconde del acreedor. Y lamentablemente nadie pensaba hasta ahora en llamar a un abogado o buscar ayuda profesional. Y yo lo que quiero es decirle a la gente que puede ser con nosotros o cualquiera, pero busque ayuda profesional, porque alternativas hay al endeudamiento, Claro, alternativas hay y posibilidades de salir, por supuesto. claro. Bueno, hay la opción de buscar un abogado para que obligue a ciertas personas a pagar, Sí, por supuesto, pero también hay pero abogados como nosotros que con defendemos en obligación, cambio a o los sea, con deudores. métodos no tradicionales. No, no, eso ya es otra cosa. En ese ámbito no entramos nosotros. Pero Ya. lo importante es que siempre hay una solución. Y yo algo que siempre le digo a nuestros clientes y a las personas que tienen deudas es busque ayuda. No crea que esconder el problema es lo correcto o lo ideal, porque es una bola de nieve que va a seguir creciendo. Acuérdate que las deudas suman recargos, intereses, mora y una serie de elementos que luego una deuda chiquita se hace una cosa incontrolable. Por eso, Claro. mientras más rápido usted tome en serio las riendas de ese problema, es mejor. Dime una cosa, aquí en Ecuador hay una buena cultura de pago, o sea, porque hay una cosa, hay gente que no paga porque no le da la gana, porque son morosos, ¿ok? O sea, simplemente no quiero pagar, no voy a pagar. Hay gente que es así, ¿ok? ¿Hay Bueno, buena cultura de pago o hay mala cultura de pago? te digo por la experiencia que yo he tenido en estos 2 meses de operaciones que tenemos ya en el Ecuador y en realidad la experiencia nos permite decir que en la gran mayoría de casos, de 8 a 9 de cada 10, son deudas legítimas de personas que legítimamente se endeudaron y que su situación empeoró y no pudo pagar. Por supuesto que hay casos residuales como los que tú mencionas, que evidentemente salen del ámbito de la defensa, sino que ya caen en otro tipo de prácticas, ¿no? Como decimos, la sabiduría criolla. Entonces, evidentemente, esos son otro tipo de casos. Pero lo importante es que siempre las personas sepan que hay alternativas. Como te decía, hay alternativas como la prescripción, la nulidad, la renegociación, el refinanciamiento, la mediación. Pero lo importante es que la gente sepa que hay alternativas. Y bueno, también no comprar por emociones en estas Navidades, ¿no? Organizarnos como tú lo planteabas como primer punto. Esta entrevista ustedes la van a poder ver en Revista Mariela, que circula los días domingos, así que para ustedes va a ser muy bueno que la puedan tener y que puedan analizar los puntos que dijo el abogado y así de esa manera poder pues tener referencias de lo que hay que hacer. Yo creo que tocó puntos muy, pero muy importantes. El otro día vi algo que me pareció interesante, abogado, es que el hecho de que cuando uno paga una tarjeta de crédito y pagas el mínimo, pues realmente sí es un problema porque te vuelven a cobrar los intereses desde hace 10 años que empezaste con esa deuda, exagero para ilustrar, ¿ok? Eso es cierto, la deuda vuelve a tomar forma desde el primer dólar que gastaste y que no has terminado de pagar. Correcto, en el crédito de consumo, para poder calcular el recargo de intereses, te suman la totalidad de los consumos que has hecho durante el Cuando no histórico. lo manda, no, cuando no lo envías a diferir, ¿no? Cuando Sí. no lo has mandado al diferido y cuando no has pagado, sino solo el mínimo durante los meses. Por eso yo siempre digo, cuando usted va a usar una tarjeta de crédito,
debe tener la certeza de que lo va a poder pagar a fin de mes todo. Y si no lo va a poder pagar a fin de mes todo, busque diferido sin intereses. Tú me preguntabas algo muy importante, Mariela. ¿Comprar en promociones? Yo digo sí. ¿Por qué no? O sea, digamos, las promociones son buenas. El problema es cuando no hemos planificado previamente, porque en el momento en que tú planificas, la promoción es una ventaja que tú le sacas. Pero en el momento en que tú no haces la planificación y te dejas llevar por el letrerito amarillo, el letrerito rojo del incentivo, evidentemente ahí hay otra situación muy distinta que es obviamente la que estamos comentando. A ver, aquí Alfonso Díaz nos dice, ¿qué sucede? Hola Alfonso, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sucede cuando el titular del préstamo fallece? O sea, el que debe fallece. Esa es una gran pregunta, porque las personas en el Ecuador heredamos lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, los activos, pero también los pasivos. Por eso yo siempre les sugiero a las personas, cuando ustedes, un familiar fallece, algunos colegas te dicen, haga la posesión efectiva. Yo le digo, no lo haga todavía. Primero averigüe qué bienes ha dejado esta persona y cuántas deudas han quedado. ¿Por qué? Porque respecto a eso tú puedes tomar una decisión. Si repudias la herencia, si aceptas la herencia o si haces un juicio de inventario y aceptas la herencia solo hasta el límite en que no afecte tu patrimonio personal. Pero sí, si una persona fallece, hereda esa deuda, salvo, y aquí viene el consejo, que tengas seguro de desgravamen. Por eso yo les sugiero a quienes ahora nos están viendo y escuchando que si tienen una deuda, averigüen si tiene seguro de desgravamen. Usted dirá, pero Mariela, yo estoy joven, no me va a pasar nada. Bueno, sales y te atropella un camión y vaya problema que le dejas a tu familia. Por lo tanto, es mejor prevenir. Y una de las formas de prevenir este tipo de cosas es asegurarnos de que la deuda tiene un seguro de desgravamen. Todas las tarjetas de crédito, por si acaso, tienen seguro de desgravamen. Creo que pagas entre $3 y $5 y está tu seguro mensualmente y tienes tu seguro. Mariela, pero hay algo importante que hemos detectado. Algunas tarjetas, cuando la persona cumple 65 años, le retiran el seguro de desgravamen sin que tú te enteres. Por eso es importante ir a averiguar y decir, espérate un ratito, me mantienes el seguro de desgravamen. Pero te voy a decir, es que la política de la empresa no te lo permite. Bueno, entonces cancelo ahí mi deuda o simplemente puedo presentar una acción ante la superintendencia de bancos. Recordemos que existe el defensor del cliente y es una instancia administrativa dentro del mismo banco, pero que depende de la superintendencia, que es el órgano de control y que va a investigar y sancionar este tipo de actos. Eso es muy importante. Un estado de cuentas de las tarjetas, revisen bien, señores, revisen con detalle, eso es importante. Te juro que esta sí es la última pregunta. También leí que es importante que cuando tú quieres abonar a la deuda, o sea, tú tienes que pagar un mínimo de $200, ¿ok? Pero tu deuda es de 2.000. Entonces, me dijeron que no había que depositar en el banco, ponte, si quieres abonar 1.000, que no lo deposites en el banco, sino que vayas con tu, digamos, con tu oficial de crédito y que le digas esta palabra clave. Quiero pagar el mínimo y el resto quiero abonarlo a capital. ¿Eso es Mariela, cierto? No tengo yo por qué volverlo a explicar, tú lo has dicho perfectamente, ya te vamos a poner, además de periodista, abogada, porque es verdad lo que tú has dicho. Claro. Siempre, cuando tú quieras hacer esto, yo recomiendo a las personas no hacerlo por la ventanilla, sino ir donde quien es tu oficial de crédito y decirle, hágame una actualización de mi deuda y quiero abonar al capital y nuevamente imprímame la tabla de amortización de cómo queda mi deuda, porque ese es tu derecho como consumidor. Todos tenemos el derecho a prepagar las deudas, ya sea con un importante abono al capital o incluso pagar la totalidad de la deuda, evitándome pagar los intereses del futuro. Eso es un derecho que tenemos nosotros como consumidores. Muchísimas gracias, mi querido abogado. Un gusto. Mariela, no, te agradezco muchísimo por la oportunidad y quiero invitar a quienes nos están viendo y escuchando a que en nuestras redes sociales, @defensadeudores.es, pueden encontrar el diccionario de las deudas, donde vamos a subir siempre información interesante sobre este tipo de temas que le genera mucha curiosidad a las personas. Y en www.defensadeudores.es estamos ahí compartiendo los 6 consejos que hemos explicado, más allá de que les recomiendo también leerlos en Revista Mariela este domingo. Claro. Este domingo, por supuesto, así que ya lo saben, está alojada en mi página web www.marielaetv.com. Estamos que promocionamos todo nosotros. Mira, yo crecí aprendiendo de ti, que eres una gran empresaria y periodista. ¿Cuántos años tienes?
Dime, por Tengo favor. 34, tengo Ah, sí, 34. eres pelado. Yo tengo 54, tengo 20 años, me veías en Simplemente Mariela. Te veía, claro, claro, desde la época estabas en Ecuavisa, luego en TC, y Oh, así todo imagínate. tu recorrido, y soy fanático de tus programas. No me acabo de ver la entrevista con Pamela Cortés, con Cintia Viteri, todas, por si acaso. Hay una que yo me pierda. Ay, qué bella, abogado, Es más, ¿cómo una vez puedes? me entrevistó tu hijo, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué el hijo? Yo también. No, no, por si acaso, un saludo a él, que es Ricardo, un bueno, gran entrevistador, por que cierto. Ricky yo creo que es un poquito más cerebral que yo, más inteligente creo yo, y él, No, no, no. Como te no, dijo Pamela, si no fueras lo inteligente que eres, no tendrías el imperio que tienes, amiga. no es que me minimizo la inteligencia, sino que yo creo que yo soy muy emotiva y a veces eso me gana. Por eso yo entiendo mucho a la gente que en Navidad quiere, pues, o sea, mostrar también cariño, afecto, porque corres algunos riesgos, ¿no? Entonces, empatizo con esas personas y digo, no, hay que tratar este tema que es muy importante porque no solamente es dar, sino hay que dar de forma inteligente. Mi ex esposo, el papá de Ricky, siempre me decía, cuando tú le regalas a alguien algo de un valor, el siguiente año tienes que regalarle algo del mismo valor, porque si no se te van a resentir. Mira tú, entonces son cosas importantes que ya lo tratamos también con Modesto Chávez, por eso ligamos perfecto lo de Modesto contigo, para saber que en la vida hay que saber dar con inteligencia, no porque tienes dinero lo vas a botar, no porque quieres congraciarte con alguien le vas a regalar de más, no, las cosas con tranquilidad, respirando. Gracias, mi querido abogado, por sus palabras, me encanta, seguro lo vamos a poner en una promoción, porque cuando me dicen cosas bonitas le digo a Víctor, ponle promoción. Por favor, estamos a las órdenes, ya sabes, y Defensa de Deudores es tu casa. Cuando quieras, nos puedes visitar. Gracias, abogado. Un abrazo. Ya regresamos con más. Un beso. El doctor José Guevara Aguirre estará con nosotros. Él va a hablar sobre un tema tan importante como es...